Hay más de 2300 versículos que tratan directamente en la Biblia sobre dinero, posesiones y administración. Eso quiere decir que más del doble que los versículos sobre la fe y la oración combinados. Dios usa las finanzas como una prueba constante de fidelidad, dependencia y sabiduría. Por eso, cada enseñanza sobre dinero en la Biblia no apunta al bolsillo. No se preocupe y no se asuste, que no vamos a hablar del bolsillo. Es más, la Biblia, Jesús nunca apuntó al bolsillo. Jesús apuntó al corazón. Por esa razón es que hoy damos inicio a una serie de 5 semanas titulada Finanzas Blindadas. Vamos a hablar de diferentes temas, pero yo quiero que usted aprenda o sepa, reconozca, aparte el día, no sé, para que usted no se pierda ninguna semana. Yo quiero recordarle por qué es tan importante que usted no se pierda ninguna semana. Aquí creo yo que ninguno de nosotros vamos mañana a trabajar y vamos a hacerlo porque ya nos gusta. Vamos a hacerlo. O sea, ya es más, si usted está casado, ya no lo hace ni para impresionar, porque no, ya se casó, ya listo. No, lo hacemos ¿por qué? Por dinero. Trabajamos 8, 10 y hasta 12 horas por dineros, por riquezas. Y probablemente usted ya tenga lo que siempre soñó: el carrito, no sé, la casa, el matrimonio. Pero ahora ¿qué? Queremos más. Y eso no está mal, no es el problema. De hecho, Dios en su palabra nos enseña a hacer riquezas. Pero el asunto es, ¿realmente estamos aprendiendo a usar el dinero? ¿Realmente estamos bien con las deudas? ¿Estamos realmente en una libertad financiera o no? Porque el problema es que nadie nos enseñó esto. O sea, yo no tuve un papá o una mamá que me enseñara a administrar el dinero. Yo en la escuela no me enseñaron nunca administración, nunca. En la universidad mucho menos, porque no fui. No, y tampoco enseñan, ¿verdad? Pero nadie, en ningún lugar enseñan administración de dinero. O sea, estamos en grandes problemas en Costa Rica, probablemente en toda Latinoamérica, sobre cómo administrar el dinero. Así que yo quiero animarle para que si usted vino a la primera semana de esta serie, no se pierda ninguna de las próximas 4 semanas. Vamos a hablar de la libertad financiera, pero antes de hablar de hábitos financieros como el ahorro, deudas, también necesitamos hablar, antes de todo eso, de los fundamentos saludables, porque muchos desean tener libertad financiera, pero pocos ponen la base correcta. Así que vamos a ver qué dijo Jesús sobre esto, sobre los fundamentos saludables de finanzas. Algo interesante es que Jesús habló más del dinero que del cielo o el infierno. Así está en la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque pasamos mucho más tiempo pensando en el dinero que en el cielo o en el infierno. Pasamos gran parte de nuestro tiempo pensando en cómo hacer dinero, en cómo guardar dinero, en cómo gastarlo. Ese lo pensamos muy poco. En cómo invertirlo, en cómo protegerlo y en cómo asegurarlo. ¿Ves cómo pensamos tanto en el dinero? Así que yo quiero que usted no se pierda ninguna semana. ¿Sabías que Dios está sumamente interesado en ver cómo administra tus riquezas? Sí, de verdad, porque de eso depende cómo administra las verdaderas riquezas. Me refiero, así como administre lo material, es un reflejo de cómo administra tu vida espiritual. Van de la mano, así lo habla la Biblia. Más de la mitad de las parábolas que Jesús predica en la Biblia, todas fueron sobre posesiones, sobre material, sobre administración. Así que hoy vamos a ver la historia de Jesús en Mateo 25, la parábola de los talentos. Llega y Jesús tiene que hablar de la parábola. Y entonces dice, un señor llega que se va a ir de viaje. Y le dio a uno 5,000, y le dio al otro 2,000, y le dio al otro 1,000 talentos y se fue de viaje. Eso fue lo que pasó en la parábola. Pero después Jesús, que es el representante, es lo que está hablando ahí, el Señor que se fue de viaje, va a llegar
a ver las cuentas, va a llegar a ver qué pasó con los 5,000, qué pasó con los 2,000 y qué pasó con los 1,000. Ahora, un talento, porque muchos confunden el talento con una habilidad. Un talento en este caso estaba hablando literalmente de dinero, específicamente de dinero en esta parábola. Habían diferentes significados: talento babilónico, talento griego, y había un talento romano que determinaba una cantidad específica de dinero. Así que hoy, a través de esta parábola, a través de esta historia, vamos a aprender hoy 3 leyes básicas que deben guiar nuestras decisiones económicas. ¿Que cuáles son? La posesión, la distribución y la responsabilidad. Así que veamos la primera ley. Si tienes donde anotar, por favor, hazlo. Te va a bendecir mucho este mensaje, como lo hizo conmigo ayer. Número 1, la primera ley es la ley de la posesión. Esa es la primera ley. Debes de reconocer que todo le pertenece a Dios. Todo. Ese es el principio. Hay una verdad que creo que no es difícil. O sea, yo le pregunto aquí a todos: ¿todo es de Dios? ¿Verdad que sí? Amén. Hasta espiritual suena. Pero ese no es el problema. El problema es en lo práctico. Realmente en lo práctico todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Porque es muy diferente. Porque en lo práctico nos adueñamos de todo. Dios nos dio el carro y ahora yo soy el dueño. Por eso no le puedo dar transporte a nadie. Ahora yo soy el dueño de la casa, por eso ya nadie puede venir aquí. O qué sé yo, pero nos adueñamos de todo lo que decimos, creemos y confirmamos. Todo es de Dios. Pero en la práctica es diferente. Todo pertenece a Dios. Recuerda esto. La primera ley es: todo le pertenece a Dios. Usted simplemente es un administrador. Recuerde cómo inicia la Biblia. La Biblia no empieza con el hombre. La Biblia empieza con Dios. Eso significa que Dios es el creador y es el dueño de todo. Nada existía antes de Él. Todo proviene de Él. Y todo lo que yo poseo y usted posee debe servir simplemente para el propósito de Dios. Así que aprendamos de este principio. En el versículo 14 de la parábola vemos donde responde este principio. Dice así, lea la Biblia conmigo, por favor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó. Esas son las 2 palabras claves aquí. Sus bienes. No eran de ellos, eran del Señor. Él dijo: administrelo, aquí se los doy, pero es mío. Sepan qué hacer con eso, pero es mío. Ese es el principio básico de esta ley. Sus bienes. Ahora, definamos qué es todo. Todo. Todo es todo. Ya lo desciframos. ¿Vieron qué fácil? Entonces lo que quiere decir que todo es tu tiempo es de Dios, tu cuerpo es de Dios, la inteligencia, la energía, las capacidades, los dones, el dinero, todo es de Dios. Hace 1 año, 3 meses y unos cuantos días estábamos corriendo porque mi esposa tenía, ya se había pasado mi hija, ya llevaba más de 40 semanas, como 70, no, mentira. 41 semanas. Y ya estábamos en problemas y no dilataban ni nada. Entonces tuvimos que ir al hospital y la dejaron internada y empezó lo más bonito, ¿verdad? La madrugada, la aguantada de hambre, todo lo que se vive. Pero estamos ahí y yo tuve la oportunidad, la felicidad, de verdad, yo sí quería, no como el pastor que decía ayer otra cosa, pero yo sí quería estar en el parto. Pero resulta que unas horas antes, como la ven, casi que así nació. Y entonces no podía hacer parto. Tenía que ser cesárea. Y ya me daba más cosita. Y después les cuento la historia y me pusieron al frente. Casi que era uno de los asistentes del doctor. Y yo vi todo. Después les cuento. Pero el asunto es que de lo más lindo que vi es que cuando ya están abriendo y todas las capas y todo lo que sucede en ese momento,
literalmente mi hija quería salir, porque yo nada más vi que como las ranas. Sí, vean, no me dejaron grabar, pero así, y la cabecita. Pero en ese momento yo veo negro, y yo no soy tan negro. Era todos los colochos. Traía un montón de cabello, todos lindos los colores, pero es que como hizo así, lo primero fue, y la doctora dice, uy, qué gordita, y toda gordita y todo. Pero cuando sale mi hija no venía con ropa. ¿Usted sabía eso? No viene con pañales, no traía aretes, no traía ni los 3,000 colones para comprar los pañales, no traía nada. Yo quiero que usted sepa esto. La diferencia entre el nacimiento de un bebé y el funeral de una persona es que todo es propiedad de Dios. Así como llegamos, así nos vamos. Lo que quiere decir es que lo que usted tiene hoy le pertenece a Dios. Es de Él. Todo lo que tienes, Él te va a dar el acceso, ya te dio el acceso, pero tú no eres dueño. No te hagas ilusiones, porque todo le pertenece a Dios. La señal que no se nos puede olvidar de saber si todo es de Dios o es tuyo es esto. ¿Sabes? ¿Quieres saber si realmente lo que tienes es de Dios o es tuyo? La preocupación. La preocupación es la señal de que crees que todo es tuyo, pero la paz es la señal que reconoce que todo es de Dios. Todo es de Dios. Salmo 24:1 dice esto: de Jehová es la tierra y ¿qué? Y su plenitud, el mundo y los que en él. ¿Qué es de Dios? Todo. Un fundamento saludable en tu vida, si quieres finanzas blindadas, es lo primero que tienes que hacer es reconoce que usted es un administrador, no es el dueño, eres un administrador. Así como mi hija nació con las manos vacías, cuando muera se irá igual. Entre esas dos fechas, todo lo que posee es solo un préstamo para administrarlo bien. El dinero es el termómetro espiritual. Sí, es el termómetro lo mejor que puede existir. Si quieres saber cuánto confías en Dios, no debes de mirar tus palabras, debes de mirar tu presupuesto. Ahí realmente se ve si realmente lo primero es Dios o si simplemente es una categoría más de todo lo que tienes. Si Dios es el dueño, entonces técnicamente debemos hacer esto. Si Dios es el dueño de todo, cuando llego a un lugar y veo que mi carro tiene una llanta ponchada, lo que tengo que hacer es esto: Dios, ¿qué vas a hacer? Se ponchó la llanta. Y puede parecer gracioso, puede parecer que tonto, pero si realmente o teológicamente es de Dios todo, entonces no debe haber preocupación, porque la preocupación desaparece cuando reconozco que Él es el dueño. Entonces no sé cómo estás hoy en tus finanzas, no sé cómo estás en lo que estás viviendo, en lo que tienes, pero si es de Dios, ¿qué te está preocupando? Debes administrarlo de una buena manera, de una manera correcta, pero si es de Dios, Dios está metido contigo en el problema. Si es de Dios, no importa si es una llanta, si es una deuda, lo que sea, pero Dios está contigo porque no es tuyo, es de Dios. Ahora sí, si todo le pertenece a Dios, entonces debo entender cómo Él decide que usted y yo distribuyamos sus recursos. Esta es la segunda ley, la ley de la distribución. Debo administrar bien lo que Dios me ha dado. Yo les decía en la introducción que hay un gran problema en Costa Rica, hay un problema. Y jóvenes que están acá, presten atención, porque si no tienes recursos, con más razón debes aprender de esto. Qué lindo sería aprenderlo a edad muy joven esto.
tenemos un problema. En Costa Rica, por ejemplo, más del 65% de las familias tienen deudas de consumo que superan el 30% de sus ingresos. Y eso es insostenible. Según estudios de economía personal, el 80% de los problemas financieros no vienen por la falta de ingresos. ¿Escucharon eso? Así que es momento de dejar de creer y decir una gran mentira: necesito más ingresos. No, el problema de la economía en un 80% no es por los ingresos, es por una mala administración de lo que ya tengo. Una mala distribución, un mal presupuesto, o que no hay presupuesto, deudas malas y falta de presupuesto. Esto lo que quiere demostrar es que no necesitamos más dinero, necesitamos más sabiduría. Por eso te felicito por estar hoy aquí y te animo nuevamente para que no te pierdas ninguna de estas semanas. Nadie de aquí, ninguno de los que estamos aquí puede decir que no tiene nada. Puede ser que el que está a su lado tenga mucho, puede ser que el que está a su lado tenga poco, pero todos tenemos algo. Puede ser una bici, puede ser el carro, puede ser un control, un juego, lo que sea, pero todos tenemos algo. Escucha esto: Dios nos ha confiado lo que tú tienes para que lo administres de una mejor manera. A todos Dios nos dio algo. Partamos desde ese punto. A uno le dio 5,000, a uno 2,000 y a uno 1,000, pero a todos les dio de acuerdo a su capacidad. De hecho, en Mateo 25:15 está la historia que les estaba contando. Leamos para que usted recuerde la Biblia, por favor. Verso 15: a uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven entre el siervo fiel y el siervo infiel? Muchas veces creemos que, o decimos, pensamos, no, es que eran 1,000, ¿qué va a hacer con 1,000? Probablemente muchos decimos, no, ¿qué voy a hacer con este salario? No es posible. Si tuviera el salario de los Castillo fuera diferente. Pero no, ese no es el problema. La diferencia en esta parábola entre el siervo fiel y el infiel no fue la cantidad, fue la acción. Esa es la gran diferencia. Dios no está mirando cuánto tienes. Dios no está viendo que usted tiene menos que el otro. Dios no se fija en eso. Dios en lo que sí se fija es qué estás haciendo con lo que ya tienes. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Probablemente Dios no te ha dado todo lo que tú quieras. Yo quisiera un montón de cosas, pero Dios no me las ha dado. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha dado lo que podemos manejar con fidelidad. Si tú quieres que Dios te confíe más, debes de demostrar que lo que ya tienes lo administras bien. Por más poco que sea, si administras bien lo poco que tienes, Dios sabrá y dice, está listo para que reciba más. Es el principio que aparece en esta parábola. Porque cuando después viene el Señor, cuando regresa de su viaje, dice, bueno, veamos las cuentas, ¿cómo está todo? El que tiene 5,000, 5,000 más. El que tiene 2,000, 2,000 más. El que tiene 1,000 no hizo nada. Entonces el de los 1,000, déselo al que tiene más. Es el principio, es el círculo que está en esta parábola. Si administras lo que Dios ya te da, quiere decir que aumentaste tu capacidad, tu sabiduría, tu crecimiento y estás listo para que Dios te dé más. Es la ley de la distribución, es la ley de que usted administre bien lo que Dios te ha dado. Ahora, está muy claro en esta parábola que no todos tienen una misma cantidad. Está clarísimo. Está muy claro, uno 5,000, uno 2,000 y uno 1,000. Es obvio que no todos son ricos. No todos somos iguales. No todos los que estamos en este auditorio tenemos un mismo nivel económico. Pero ¿sabe qué sí tenemos en común? Que todos tenemos algo, por muy poco que sea, algo que administrar.
Y Dios no te va a preguntar, ¿por qué no fuiste como la familia Morales que tiene plata? ¿Por qué no fuiste como estos que tienen ganado? Porque Dios no te va a preguntar eso. Lo que Dios te va a preguntar es, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Eso es lo que Él nos va a preguntar. Dios no agarró y le dijo al de 2000, ve, Él sí hizo los 5. No, ¿qué hizo con lo que te di? ¿Qué hizo con eso? Me acuerdo que hace unos 6 años, estaba recibiendo una enseñanza similar de esto. Y la persona que está dando la enseñanza era en una entrevista de testimonio y está diciendo que ella no cuenta con el aguinaldo. Sí, pero no así como lo piensa. O sea, no cuenta, me refiero, no saben qué lo va a gastar. Claro, ¿verdad? Probablemente usted sienta lo que yo sentí en ese momento. Y yo, ¿cómo? Yo ya tengo en qué gastarlo y más bien ocupo más. Y llegaba diciembre y tenía como pagar el aguinaldo, el marchamo, y tenía como comprarse unos cuantos tamalitos y hacer un montón de cosas. Yo, pero ¿cómo es posible? La ley de la distribución. Administraba de una manera que tenía su ahorro, tenía un presupuesto, sabía que era de Dios, todo era de Él y lo administraba de una buena manera. Ese día yo sentí lo que probablemente usted está sintiendo ahorita. Y yo dije, eso no me puede volver a pasar. El siguiente año cambié todo. El siguiente año no, ahí mismo, fue para noviembre. Y en noviembre cambié. No agarré esas excusas el lunes, en enero. No, es ya, hágalo ya. Y dije, hoy cambio. Y empecé a ahorrar. Cuando llegó diciembre, no necesitaba el aguinaldo. Yo me sentía orgulloso y feliz. Tenía cómo pagar el marchamo, tenía cómo comerme unos tamales, tenía todo bajo control por la administración de los recursos que Dios me había dado. La ley es sencilla. La ley de la distribución, necesitas tener un buen presupuesto, necesitas administrarlo de una mejor manera y estoy seguro que Dios te va a dar más. De esa manera se trata. Esta parábola nos enseña muchas cosas. Pero algo que yo miraba es que el dinero es una gran herramienta. Sí, el dinero es para que se utilice. Por favor, no satanice el dinero. No diga que no, es que ese rico no es necesario. No, mi Dios, al que yo le predico, es el dueño del oro y de la plata. Y estoy seguro que nada le molestaría para él que yo sea rico también. Es el plan de Dios que creamos riquezas. Él nos da la capacidad para hacer nuestras riquezas. Pero cuando digo que el dinero es una herramienta y que debe usarse, no quiere decir que vamos a ser nosotros amos del dinero. No, es el que el dinero trabaje para nosotros. Y lo segundo que la parábola enseña es que, o la Biblia enseña, es que debemos utilizar el dinero, pero sin dejar de amar a las personas. Si invertimos esto, vamos a tener problemas. Aquí el punto es este. No sé cómo lo has hecho antes, pero hoy tienes una gran oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de elegir cómo lo vas a hacer a partir de ahora. ¿Vas a administrarlo de una mejor manera o vas a dejar que todo se siga desperdiciando? ¿Cómo lo vas a hacer? En el versículo 19 dice esto de la misma parábola. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. ¿Usted se imagina lo feliz y orgulloso que está el de los 5,000 o el de los 2,000? Y van tranquilos, ya, ¿a qué hora nos presentamos? Pero el de los 1,000, yo les decía a los de anoche, y si Dios nos dijera ahorita, vea, al final del culto voy a estar allá, me hacen fila y quiero que me rindan las cuentas. ¿Qué han hecho con lo que les he dado? Salimos por otra puerta, hacemos algo. Este texto enseña una verdad inevitable, y es esto: Dios puede tardar, pero Él siempre vuelve a revisar lo que Él nos ha confiado. No hay escapatoria. No hay un olvido. El tiempo no borra la responsabilidad. Por eso es que hoy debes decidir administrar bien lo que Dios te ha dado. Deuteronomio 8:18 dice esto: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te dará ¿qué? El poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este texto me encantó,
Porque lo que significa es que Dios no solo da el dinero, sino que Dios también da la capacidad para generarlo. ¿Se ha topado usted con personas que oran diciendo: Señor, necesito más dinero? Dios, necesito un mejor trabajo, con un mejor salario, Señor. Pero Dios ya te dio lo más poderoso. Dios te dio capacidad, Dios te dio ideas, te dio habilidades, te dio relaciones, te dio tiempo, te dio salud. No te faltan más recursos. Lo que te falta es visión y administración de lo que ya tienes. Recuerda esto: la responsabilidad trae recompensa. Por eso Dios dice al siervo fiel, le dice: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El principio es esto: lo que administres hoy con fidelidad se va a multiplicar, pero lo que desperdicies lo vas a perder. Es el principio de Dios para nosotros. Si Dios te ha prestado recursos, son para administrarlos, pero también debes de recordar esto: un día tendremos que rendir cuentas a Dios. Y esa es la tercera y última ley, la ley de la responsabilidad. Tengo que rendir cuentas. Ser cristiano no es solo ir al cielo. Ser cristiano realmente es vivir como un administrador responsable aquí en la tierra. El verso 19 de Mateo que leíamos anteriormente dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios no olvida lo que nos ha confiado. Lo que hoy parece insignificante, muchas veces decimos: no, es que esto ya no lo necesito. No. Lo que parece insignificante, ten cuidado, porque mañana podría ser parte del examen de la fidelidad de Dios para nosotros. Dios siempre va a pedir cuentas de todo lo que nos ha confiado. En esta parábola vemos cómo el fiel rinde cuentas con gozo, cómo el fiel rinde cuentas alegre, pero vemos también cómo el infiel llega con vergüenza, llega decepcionado de lo que está pasando. Y es que hay estudios que muestran que las personas que viven sin presupuesto, gastan en promedio un 30% más de los que tienen un plan claro. Preste atención a esto. Y eso, amigos, es una irresponsabilidad financiera crónica. La verdad es esta que nos está enseñando la palabra. La mayordomía es vivir cada día sabiendo que un día estaré frente a frente con Dios, presentando todo lo que he hecho con lo que Él me ha confiado. Debo de saber que un día rendiré cuentas, y una buena aplicación para llevarnos hoy sobre esta palabra es: ¿será que hoy Dios me pida cuentas? ¿Qué pasaría si vivieras como que si hoy Dios te pidiera cuentas? ¿Estarías listo? ¿Cómo sería? Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Imagínese en la auditoría. Imagínese, usted llega, ya está ahí y se tiene que presentar. Y: Señor, yo me esforcé, yo trabajé 15 horas al día, hasta los feriados iba, y para que me dieran doble. Y Señor, yo creo que vamos bien. Pero cuando abre el portafolio, los números no son los más correctos. ¿Usted qué cree que tenga más peso? ¿Lo que dice el administrador o los números? Obviamente son los números. No importa lo que diga la persona puede decir: no, yo me estoy esforzando, creo que lo he estado haciendo bien. Pero si son los números los que dicen la verdad, así también nuestras finanzas, sus finanzas, son el reflejo real de nuestra administración. Un día Dios nos va a auditar. Un día Él se va a reunir con nosotros y nos va a llamar a arreglar las cuentas. Y estoy seguro que Dios ha hecho una gran inversión en cada uno de nosotros. Estoy seguro que Dios te ha dado dones, Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado dineros, oportunidades. Pero Él nos dirá un día: ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿Lo cavaste solo por miedo?
¿No hiciste riquezas con esos? ¿Lo escondiste? ¿Qué pasó con eso? Romanos capítulo 14, verso 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo quiero que usted se pregunte esto: ¿usted es confiable? ¿Ustedes creen que alguien puede confiar en usted una empresa grande, un vehículo nuevo? ¿Usted es confiable? Porque quiero que pienses en esto. Dios ya confió en usted. Dios ya te ha dado un montón de cosas. Dios te ha dado tantas cosas que para Él es confiable. La irresponsabilidad siempre va a pasar la factura. Si eres irresponsable, va a llegar el momento. Hay personas que viven gastando más de lo que ganan. Hay personas que prometen más de los que cumplen, que creen que nunca llegará el cobro. Y entonces por eso gastan, porque no, la quincena llega, que llega esto, y gastan, creyendo que nunca les va a llegar el cobro. Pero cuando llega. Yo creo que esta parábola me gustaría que la hiciéramos más moderna. Quitémosle los 5,000, o no le quitemos los 5,000, sino pensemos cómo sería el siervo negligente en el 2025. Sí, porque el otro hizo un hueco en la tierra y cavó los 1,000. Pero ¿cómo sería un siervo negligente en el 2025? Yo me di la tarea en pensar un poco ideas. Y de pronto el siervo negligente hoy entierra el salario en consumismo. Llega el salario a la quincena y ya lo tiene gastado. De pronto nunca sobran las comidas rápidas. De pronto no sobra todas las aplicaciones, Netflix y otras que paga. De pronto el siervo negligente 2025 está siempre pensando en ropa de moda, en celulares nuevos, en viajes, en un montón de otras cosas que podríamos pensar. Pero dentro de todo eso, nunca invierte en nada que dé fruto. Ese es el siervo negligente 2025. Recuerda esto: Dios no te va a pedir cuentas de lo que no te dio, pero sí te va a pedir cuentas de lo que desperdiciaste. Y recuerda este principio: lo que administres bien hoy, mañana se va a multiplicar, pero que lo que desperdicies mal, se te podrá quitar. Quiero terminar con esto. Estas son las 3 leyes fundamentales de unas finanzas saludables. Recordemos: la primera, la posesión. Todo lo que tengo le pertenece a Dios. Vine desnudo, vine sin nada, me iré sin nada. Todo, pero todo es de Dios. Me acuerdo que un día estaba en un supermercado. Hay una señora delante mío y Dios me habla de que le pague la cuenta. Y yo, ¿verdad? Diablo más cochino. Porque no, tras de todo no podía ver, ¿verdad? Porque eso que usted trata de ver qué es, a ver si lo pago. Pero Dios me dice que lo pague. Y vea, me dice la señora, antes de pasar las cositas, me dice: pase usted primero. Y yo iba a pasar primero para irme. Pero Dios me volvió a hablar: páguele la cuenta. Y le dije: no, pase usted. Le pagué la cuenta. Y ese día recordé esto: si todo le pertenece a Dios, cuando Él me pida algo, lo que sea que me pida, no me tiene que doler nada, ni costar nada, porque si no es mío, ¿para qué me pongo en varas? Es de Dios. Todo es de Dios. Tu vehículo, tu carro, lo que sea que tengas, tu empresa, tus 1,000 colones, tus 10,000 colones, es de Dios. Lo segundo, la distribución. Dios me ha prestado dinero, debo administrarlo de una buena manera, tener un presupuesto, saber cómo lo voy a distribuir y tener siempre en cuenta a Dios, no una categoría más, sino a Él. Y lo tercero, la responsabilidad. Un día, no se me puede olvidar esto, un día rendiré cuentas a Dios de todo lo que Él me ha confiado. Recuerda esto: el tiempo no olvida lo que Dios te ha confiado.
porque Él te va a pedir cuentas de todo. Hoy hemos visto que el dinero es más que cifras. El dinero realmente es una prueba espiritual de fidelidad, porque muchos, entre más Dios les da, más se alejan de Dios. Muchos, entre más Dios les da, ya no pueden servir porque tengo el vehículo que Dios me dio, que nunca tuve, y ya puedo salir a pasear. Muchos a Dios ya les ha entregado talentos, recursos, tiempo, oportunidades. Y la gran pregunta es: ¿estoy viviendo como el dueño de eso, o reconozco que soy el administrador de lo que Dios me ha dado? ¿Vas a enterrar lo que Dios te ha dado? ¿Vas a seguirlo teniendo ahí oculto, o lo vas a multiplicar? ¿Vas a seguir gastando todo a lo loco, o vas a administrarlo de una buena manera? Recuerda esto: la preocupación es la señal de que crees que todo es tuyo. Cuando se te vuelva a ponchar la llanta, paz, es de Dios. Tranquilo. Se atrasó el salario, no era suyo, es de Dios. Si Dios te pide algo, es de Dios. David en Primera de Crónicas 29:14 está recogiendo una ofrenda para construir el templo. Y David llega, y la mejor ofrenda que pudo haber en la vida, yo creo. Todo el mundo llegó a ofrendar oro, plata y bronce, similar a lo que ofrendamos nosotros. Y David de hecho tuvo que detener, ¿verdad? Ya era mucho lo que habían dado. Pero cuando va a entregar la ofrenda en adoración a Dios, lo que dice David es: Dios, ¿qué cosas semejantes podemos darte si de lo que nos diste te estamos dando? Ese es el principio. Un día tendremos que rendir cuentas. Ese día no serán tus palabras bonitas lo que valdrá la pena. Ese día son los números que hablarán solos delante del Señor. ¿Qué historia contarán sus finanzas? ¿La del siervo fiel que multiplicó, o la del siervo negligente que escondió? No se trata solo de dinero, no se trata de tu bolsillo, se trata de tu vida, se trata de tu fidelidad, se trata de tu corazón. Hoy Dios nos está llamando a que hagamos un ajuste de cuentas antes de que sea demasiado tarde. Hoy Dios nos está diciendo: mira, ¿por qué no te detienes y revisas cómo estamos? Revisa antes de que venga del viaje, suave un momento, verifica cómo está esto. Mi invitación hoy para todos nosotros es esto: no salgas de este lugar sin decirle al Señor que tú lo vas a reconocer. Lo vas a reconocer diciendo: todo es tuyo, yo soy solo un administrador, y hoy decido rendirte cuentas con fidelidad. Si usted de pronto, mientras escuchaba esta palabra, viene por primera vez, o si de pronto usted dice: Eduardo, pero sabe un momento, ¿cómo hago todo eso si ya estoy hasta aquí? Yo quiero decirte algo: Dios es el dueño de todo. Y si necesitas libertad financiera, debes hacer dos cosas. Uno, reconoce a Dios como dueño de todo. Recuerde que el principio es primero Dios y después distribuye lo demás. Y lo segundo que debes hacer es no perderte ninguna de las próximas semanas, porque vamos a aprender juntos a administrar mejor nuestras finanzas.